Gabo. Muchas gracias, Víctor Hugo, muy amable como siempre. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, lo que otros a diario te ocultan, lo que otros a diario no te muestran, aquí todas las noches te lo mostramos, la realidad. Y venimos de una semana esta donde hoy se cumpla un año que el actual presidente Mauricio Macri ganara el balotaje con promesas incumplidas. Con promesas incumplidas. Con un tono de campaña que no es el mismo que el gobierno le ha impreso y que sobre todo Mauricio Macri le ha impreso. Porque era un Mauricio Macri en campaña muy contemporizador, muy tipo pastor, onda hindú, pero que ya en estos 10, 11 meses en el propio PRO, la línea histórica, la que está enojada con Macri, lo reconoce y lo admite, es un Macri revanchista, que va por todo, que no le importa dónde, pero que va por todo, y que esto, como les vengo comentando desde hace algunas semanas, ha producido un quiebre entre los históricos del PRO, muchos de los cuales se han alejado de su entorno, y el marcospeñismo que lo está acompañando ahora en el gobierno. Pero más allá de eso, esta ha sido una semana complicada para el gobierno, en declaraciones, en números de la economía, en una economía que ha entrado en recesión y que no crece, y donde, fíjense, ayer bien lo comentaba en una muy buena radiografía Alejandro Berkovich de las principales exposiciones en el seminario de la Unión Industrial Argentina. Por primera vez en el año, los industriales han salido a criticar duramente las políticas del gobierno y a mostrar la incertidumbre que genera el gobierno para los próximos meses. No ven ellos los brotes verdes que en algún momento vio Prat Gay y que se le helaron, como esas heladas fuera de temporada que caen en el campo y que hielan los primeros brotes o los primeros azares de algunos árboles frutales. Se helaron, los brotes verdes no se ven. Y en ese marco que genera incertidumbre el propio gobierno con sus medidas, donde los industriales les están pidiendo pistas para saber por dónde van o cómo invierten, el gobierno tiene una serie de respuestas. Por ejemplo, la semana pasada Marcos Peña, te la debo. El presidente Macri, ayer lo veíamos, cuando el periodista Marcelo Cantón del diario Clarín le pregunta, ¿y cómo va a ser para reactivar el consumo, que es un generador importante en la economía? ¿Y vos qué harías? Le dice el presidente de la República al periodista. En la misma línea, hoy el ministro Cabrera, frente a los industriales que le están pidiendo pistas para ver cómo sigue, le preguntan, ¿y la economía? ¿Cuándo arranca la economía? ¿Cuándo arranca la economía?, dijo Cabrera. Bueno, es un misterio y un problema también. Es un misterio, dice el ministro de Producción, Francisco Cabrera. No sé, ¿qué tendrá que Fabio Serpa resolver el misterio de la economía? Bueno, buenas noches, Gato. Lo de Cabrera fue el comentario obligado durante toda esta jornada que acaba de cerrar hace un ratito el presidente Mauricio Macri con un nuevo llamado a la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Dijo, tenemos convenios colectivos de trabajo del siglo XX y hay que hacer nuevos convenios del siglo XXI para crear nuevos empleos. Que hoy ya tuvieron una durísima respuesta, Berco, de Hugo Yasky. Es el primer dirigente que sale durísimo, dice, si Macri avanza se va a encontrar con una pared de cemento, se va a chocar contra una pared de cemento. Habrá que ver
Porque esto pone en prueba la CGT ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo de Cabrera fue, te decía, comentario obligado, porque además hay muchas versiones de que Cabrera, el Latin Lover, como le dice el presidente, se iría de la cartera de producción. Bueno, es uno de los ministros al que el presidente tiene en la mira, y en esta queja de los históricos del PRO, que están enojados con Macri, bueno, dicen, apuntan, Cabrera en su vida soñó llegar a ser ministro de Macri. Es lapidaria la crítica que le hacen. Y ¿no? fue gerente de una AFJP, se dedicaba al negocio financiero. La verdad que los industriales no escucharon ayer el discurso de un ministro de la producción cuando le tocó hablar a Cabrera. Hoy estuvo nuevamente allí después de esto que dijo, que lo dijo en otro evento a la mañana de la consultora BCEB, donde la verdad que también quedaron todos desconcertados al escucharlo, porque medio en chiste, medio en serio, pero todos los chistes tienen algo de serio. Sí, pero no es momento para hacer chistes sobre cuando hay despidos todos los días, suspensiones todos los días y la economía no es un chiste. Son vidas que se van. Enseguidita le vamos a presentar un informe lapidario, tremendo, preocupante, sobre cómo los chicos en el Gran Buenos Aires se están malnutriendo. Por eso el hashtag de esta noche es Infancia en Peligro. Es un informe revelador, angustiante realmente, que lo vienen marcando desde principio de año la consultora ISEPSI, que hacen un trabajo de recolección realmente de datos de la realidad dura en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, y enseguida Berco se va a ocupar del tema. Pero les decía, en este marco que estábamos comentando de declaraciones, se sumó hoy Prat Gay. Realmente lo de Prat Gay de hoy es para un psicólogo. Es para un psicólogo. Le preguntaron sobre las declaraciones de Roberto Labaña y mire lo que respondió. Parece bien que finalmente se haya expedido acerca de la herencia que recibimos, ¿no? Creo que Labaña está haciendo el análisis de la economía que recibimos y nosotros, como expliqué recién, hemos evitado el colapso que de otra manera hubiera sido prácticamente inevitable, ¿no? Como todos los en el pasado los ciclos populistas han terminado siempre en una fuerte devaluación y en un ajuste muy fuerte. No sé si Labaña se refería, si lo entendí bien, Labaña propone un ajuste muy fuerte del gasto público y una devaluación. Bueno, es la propuesta de Labaña, no es el camino que hemos elegido nosotros. Bueno, la verdad es para un psicólogo lo de Prat Gay, que vamos a ir preparando, porque yo les vengo comentando a ustedes de hace mucho tiempo, hay que hacer ya un compendio de las frases célebres de Prat Gay durante este año. Pero vamos a contar, porque hoy hubo después un tuit muy irónico de Marcelo Tinelli. Hubo un tuit muy irónico de Marcelo Tinelli, que hasta el propio Marcelo Tinelli se mofó de lo de Prat Gay. Dice, no sé, ja, 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 ja. Es como cuando, es un poco cuando Tinelli, lo del duelo que hacen. Vamos a repetir, a ver, vamos a contar juntos los no sé de Prat Gay, a ver si lo podemos ver de nuevo. No sé. 4, 5, 6, 7, 8. No sé. No, pero se fue, lo repitieron. Lo repitieron ustedes. Fueron 8 nada más. Bueno, 8 no sé. 8 no sé. El ministro de Hacienda. Porque no sé si se quiere hacer como en esa soberbia de clase que en más de una oportunidad el ministro de Hacienda ha demostrado, cuando habló de la grasa militante, cuando habló de los provincianos de Santiago del Estero, que guarde si llegaba alguno a ser presidente de la nación. No sé si en esa soberbia de clase que se le nota y que trasunta muchas veces, el ministro hoy se quiso hacer el piola, o tal vez es para un psicólogo, y esos no sé encierran los no sé sobre las preguntas sin respuestas que la economía argentina tiene hoy. Muy preocupante en distintos sectores. Ayer escuchábamos al intendente de Río Grande, en Tierra del Fuego, que con angustia nos contaba cómo se va cayendo
la industria electrónica y sobre 10.000 empleados, 1.000 han quedado desocupados ya en Tierra del Fuego este año. Y escuche ahora, esta mañana en Radio 10, donde estamos todas las mañanas, les recuerdo, esta mañana en Radio 10 hablábamos con Juan Grabois. Juan Grabois es un referente de sectores sociales de nuestro país, pero además es un íntimo colaborador y amigo del Papa Francisco. Juan Grabois, además de estar en un encuentro que reúne a distintas organizaciones sociales, vive en Bariloche. Y no vive en un country ni en un barrio acomodado. Vive en una de las zonas más postergadas y una de las zonas de las barriadas más pobres de la otra Bariloche, no la que se muestra habitualmente, la linda, la turística, de la otra Bariloche. Escuche la descripción que hizo sobre el momento social Juan Grabois. Y cuando se dan determinadas combinaciones como la pradera tan seca por el fantasma del hambre que vuelve a recorrer los barrios como producto de la contracción del mercado laboral y de la economía barrial en general, con reacomodamientos en la fuerza de seguridad como el que sucede en el conurbano bonaerense, es una combinación explosiva. Hay muchos funcionarios del gobierno que tienen una lectura muy parecida a la mía, solo que no lo dicen, y que efectivamente son conscientes de que estamos en una situación de emergencia social y todos nosotros queremos pasar la Navidad en paz. Habla Grabois de esto de que en muchas oportunidades, cuando hablamos de la nota, de la seca que hay en los barrios. Que ahora enseguidita esté atento, porque de eso también vamos a hablar en lo que nos va a mostrar Alejandro Berkovich sobre este otro informe que hace el ISEPSI, ¿no? El ISEPSI, el Instituto Social del Barrios de Pie, del movimiento Barrios de Pie, que bueno, viene además denunciando problemas sociales desde hace años, no ahora, no desde que asumió Mauricio Macri, y que además tiene muchos comedores y merenderos donde toma directamente estos datos, no es que manda encuestadores a lugares. Quédense porque de verdad es un informe muy revelador. Bueno, a eso, lo que enseguida va, también se refiere Juan Grabois, que digo es un referente muy importante, de mucha cercanía al Papa Francisco, y que está hablando de esta, en un término muy campestre, muy habitual, casero, la sequedad que hay en los barrios, donde ya la economía informal, como el otro día decía la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se ha desplomado, y hay una altísima desocupación de esa economía informal. Y donde, atención, porque no es una novedad tampoco esto. Lamentablemente, esto que dice, esta combinación explosiva que habla Juan Grabois, de sectores muy postergados que vuelven a pasar hambre en la Argentina de hoy, con sectores de las fuerzas policiales que no se han democratizado y que están buscando, es los mismos tal vez que han intimidado, han denunciado o que han, mejor dicho, amenazado a la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. Las fuerzas policiales que hace 2 años atrás protagonizaron un diciembre muy caliente cuando en varias provincias de nuestro país dejaron liberada zona. A esto se refiere en esta advertencia que hay que escuchar, porque son los que están en el terreno, son los que conocen la realidad. Pero claro, frente a esta realidad, el presidente le pregunta a un periodista cómo haría para activar el consumo, el ministro Cabrera que dice que es un misterio y que no sabe cuándo la economía arranca, o el jefe de gabinete Marcos Peña que dice te la debo. Mientras tanto, el relato que están armando es bárbaro, pero la realidad es otra muy distinta. Y en este marco están las internas durísimas que el gobierno de Macri está viviendo y que el propio Mauricio Macri admitió hace poco, por eso convoca para el 1 y 2 de diciembre en Chapadmalal a un retiro con todos sus funcionarios para tratar de aplacar las internas. Y vamos a ver cómo se han desatado en estos últimos días, porque hubo declaraciones muy impactantes. Elisa Carrió toma algo que
Bueno, a esto que me refería. Emilio Monzó estuvo durísimo el lunes pasado despachándose contra Durán Barba, diciendo Durán Barba no entiende nada de la realidad argentina. Es un buen marketinero, pero desconoce la realidad argentina. Y además, Emilio Monzó, que fue uno de los armadores de Cambiemos, dijo, no sé si Cambiemos va a seguir. Porque por ahora no es un proyecto político, es solamente gestión. Se suma Elisa Carrió, que dispara también contra Durán Barba, no lo quiere nada Carrió a Durán Barba, pero apunta directamente contra el primo del presidente Macri, el intendente de Vicente López, y además Jorge Macri quiere ser el próximo año candidato de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y Carrió directamente, así sin media tinta, dice, Jorge Macri es un corrupto, tiene que explicar y dar muchas explicaciones. ¡Bum! Se las manda así. Y obviamente lo que ya ha dicho de Angelici o sobre Lorenzetti. Es decir, las internas también han estallado en el seno del gobierno. Y hoy la propia Carrió, que reitero, a diferencia de Stolbizer, denuncia para un lado y para el otro, para el propio gobierno que forma parte, denunció a los 3 funcionarios que Berco los viene señalando ya desde hace 2 semanas, ¿no, Berco? Sí, Gato, la denuncia fue contra los 2 funcionarios que nosotros mostramos su cara hace 2 semanas efectivamente, que son estos que usted ve ahí. Por un lado, José Luis Sureda, el secretario de Hidrocarburos del hombre que está en el medio, que es Juan José Aranguren. Del otro lado, Pablo Popic, el subsecretario de Refinación y Comercialización de la misma cartera de energía. Los 2 son expetroleros. Uno fue durante los últimos 15 años, hasta el 9 de diciembre del año pasado, vicepresidente de gas de Pan American Energy. El otro pasó por Repsol YPF, pasó por eso y finalmente terminó en Axion, que es la petrolera que también pertenece a la familia Bulgeroni, dueña a su vez de Pan American Energy. Bueno, lo que denunció hoy penalmente Elisa Carrió, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadío y va a investigar el fiscal Claudio Rívolo, lo que denunció Carrió es lo que nosotros les contamos acá. Ahí está la denuncia penal que hizo Carrió contra Popic, contra Sureda y contra Luis Barile, el actual director de gas licuado de petróleo, director de GLP, que es el encargado de que le llegue el gas a las garrafas que usa el 40% más pobre de la población. Es un negocio de 9.000 millones de pesos al año. Es una montaña de plata. Y nosotros les dijimos, cuando le presentamos este tema recién empieza y va a escalar. Bueno, hoy escaló con la denuncia de Carrió. Había escalado ya en las últimas horas con pedidos de informes parlamentarios que habían hecho Margarita Stolbizer y Liliana Schwint, una diputada del Frente Renovador. Ahora va a seguir habiendo pedidos de informes porque Aranguren tiene mucho que explicar. ¿Qué es lo que tiene que explicar? Bueno, cómo este hombre, José Luis Sureda, a quien ustedes recién veían en pantalla, el secretario de Hidrocarburos, que viene de ser vicepresidente de Pan American Energy, cómo permitió que Pan American Energy, Refinor y Capex dejaran de entregar el cupo de gas licuado de petróleo que tenían que entregar para las garrafas, para que las garrafas llegaran a las familias más pobres y a las familias que no tienen gas en red, y no les cobró además la multa que correspondía según las resoluciones vigentes del año pasado del Ministerio de Energía y según la ley de hidrocarburos. Esto no lo hizo Sureda y se beneficiaron las empresas. ¿Por qué? Porque además, después de eso, Barile, el tercero de los denunciados, le ordenó a Enarsa que cubra el cupo de GLP, de gas licuado de petróleo, que no estaban cubriendo las petroleras. Negocio redondo para las petroleras que lo pudieron exportar o vender a empresas petroquímicas o a otros destinos más rentables, cubierto por una pérdida de Enarsa, que pagamos todos nosotros, por al menos 200 millones de pesos. 200 millones de pesos solamente contabilizando una importación que yo pude verificar y que por eso incluí como cifra en el informe que dimos aquí en Minuto 1. Pero muy probablemente haya más empresas beneficiadas por esta situación, solo que lo que hace Carrió es denunciar a estos funcionarios por negociaciones incompatibles con la función pública, porque claro, vienen de
de vicepresidir una petrolera, la más importante petrolera privada de la Argentina, y desde la función pública les permiten acceder a un negocio. Pero además, Berco, era lo que marcábamos el otro día, desapareció este año la garrafa social. Esa garrafa social que se conseguía a precio muy barato y que hoy está costando 180 o 200 pesos y que para muchos sectores, de los que vamos a hablar enseguida, postergados, es indispensable. Exacto. Indispensable. El sobrecosto... Entonces, no solamente, disculpame, no solamente lo que vos estás marcando, que venís marcando muy bien sobre las responsabilidades de las incompatibilidades o que tendrá que investigar, sino el daño que han hecho a esos sectores postergados de la sociedad que no pudieron este año acceder a una garrafa social realmente. Exacto. El costo fue repartido entre el Estado, que terminó poniendo este gas que le entregó a Transportadora Gas del Sur para que a su vez fraccione, separe y entregue a las empresas que rellenan las garrafas. El Estado pagó una parte y los consumidores pagaron la otra, pagando la garrafa más cara de lo que ya estaba de cara el invierno pasado. Todo el consumo, casi todo el consumo de garrafa se concentra en invierno, porque la gente lo usa para lo elemental, ¿no? Que es calefaccionarse, y paga 10 veces más de lo que pagamos incluso con aumento los que tenemos gas en red. Total, sale mucho más caro. Sale mucho más caro y salía más caro la garrafa. La verdad es saludable que Carrió haya recogido esta denuncia. Insisto, esto salió acá en minuto 1 cuando fueron los primeros despidos, porque además Aranguren quiso culpar a técnicos y empleados de carrera del ministerio. ¿Y cuántos despidió? Despidió a 7, luego tuvo que reincorporar a 3. Claro, para tapar estos chanchullos. Exacto, que tienen igual el sumario administrativo iniciado. Ahora, digo que es saludable que lo haya recogido Carrió y que lo hayan recogido también las diputadas que pidieron los informes, porque esto no lo reprodujo casi ningún medio. Berco, ¿te sorprende? Bueno, forma parte de la cerrazón informativa que hay. Cuando nosotros decimos, y es muy importante esto que vos destacás, y es muy importante que lo haya también recogido Carrió, porque esto está demostrando que lo que se dice en este programa no es que lo inventamos para tratar, como dicen algunos pavotes, de perjudicar a alguien. Es la realidad que mal esconden otros que se quedan en el pasado o que están inventando todos los días un relato desesperado para tapar esto de la realidad que es tan dura en la Argentina. Francamente resultaba penoso ver hoy las crónicas o los informes en los portales de los diarios que no publicaron la noticia original y hoy sí publicaban la denuncia de Carrió de algo que nosotros aquí ventilamos con pruebas, con las notas administrativas, con los registros públicos del Ministerio de Energía. Hay que saludar la excepción de el diario Perfil, que el domingo lo publicó en la pluma de Aurelio Tomás, una nota que incluso agregaba detalles a lo que nosotros ya habíamos publicado aquí en Minuto 1, y luego en forma gráfica escrita en la revista Crisis, también en el portal web, lo que vos leías la semana pasada, donde ustedes pueden acceder a la nota completa, y también en la página de C5N pueden acceder a lo que nosotros mostramos para que vean lo que decía el gato, que esto es un informe muy documentado que ahora va a tener que ventilarse en la justicia. Bueno, está el diputado Guillermo Carmona. Una línea le quiero pedir porque sé que usted se ha metido también en este tema, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, esto es fruto de lo que se viene denunciando ya periodísticamente como pseudocracia, y esto requiere una respuesta legal, concreta. Hemos presentado un proyecto de ley con otros diputados en donde estamos planteando la regulación de la puerta giratoria, ¿no? Este mecanismo que el macrismo del que ha usado y abusado con la incorporación de funcionarios sin escala, desde la gestión ejecutiva en empresas a ser funcionarios regulando las mismas actividades de las empresas en las que venían. Que además en la Oficina Anticorrupción... no solo mirando para otro lado, Gustavo, sino además apañando a estos funcionarios con manuales de funciones de cómo eludir la responsabilidad por los conflictos de interés que generan. Hay un estudio de la universidad... La Oficina Anticorrupción hizo un detallado informe al Ministerio de Energía en donde les recomendó que suspendieran por 3 años cualquier firma, no decisiones, porque las decisiones no se toman. El que firma cualquiera. Sí, claro, las decisiones estratégicas las toman los ministros o los secretarios. La Oficina Anticorrupción les dijo se abstuvieran durante 3 años de firmar. Exactamente. Esto fue lo peor, Mariano, el gran consejo. Lo peor cuando Laura Alonso le dijo eviten los que se sientan con algún tipo de responsabilidad y pasen la pelota para abajo. No, por eso, deleguen. deleguen. No quedes escrachado con la firma. Claro, deleguen.
Eso tremendo. Eso, en vez de una oficina anticorrupción, que como usted bien marca, diga, mire, son incompatibles. Estaban en una empresa, el propio Aranguren está denunciado por haber traído el gas Frente para la Chile. Victoria, el Frente para la Victoria además lo denunció. Lo que pasa es que estas denuncias pasan al fondo del cajón, aparentemente, en algunos juzgados. Lo que quería decir es que si estuviera vigente la ley del año 99, ley del menemismo además, prácticamente la totalidad de estos funcionarios no podrían estar en la función pública. Nosotros lo que estamos proponiendo es restablecer mecanismos para regular esa puerta giratoria en el Estado que posibilita que los ejecutivos... Carmona, justamente en el 99 asumió José Luis Sureda como vicepresidente de gas de Pan American Energy. Hace tanto tiempo que había otra ley de ética pública. Fue durante todo ese tiempo vicepresidente de una empresa. Pero además quiero otra cosa, porque cuesta mucho preguntarle sobre esto a los voceros de Aranguren. Estuvieron como 96 horas hasta que nos contestaron los detalles. Así que lo digo al aire. Y se los planteo al aire para que nos lo contesten. La versión que circula en el mercado petrolero es que Sureda sigue cobrando de Pan American Energy o de una administradora de fondos parte de su jubilación y su retiro de la compañía. Si es así, me imagino que Laura Alonso tendrá mucho más para decir sobre esto. Y espero que el Ministerio de Energía lo desmienta o lo ratifique. Esta semana estamos presentando un proyecto de creación de una comisión bicameral de seguimiento de la actuación de la Oficina Anticorrupción. No se puede seguir con esta situación. Bueno, ahora vamos a seguir. Y ya que estábamos hablando de Carrió, en las últimas horas también, y ayer lo comentábamos acá, la verdad que dijo, entre esas cosas por ahí que cuenta y revela, dijo Elisa Carrió sobre Aníbal Fernández y su frustrada carrera a la gobernación bonaerense. Yo ayudé a construir el monstruo en torno a Aníbal Fernández para que gane la bella María Eugenia. Como indicando que muchas de las cosas que ella había dicho habían sido en una campaña electoral, como hasta ahora no se ha podido comprobar nada de lo denunciado. Ayer hablábamos de lo de Iber Pérez Corradi, que la ministra Patricia Bullrich, hoy también esto que estábamos, así como Tinelli se tomó en broma lo de Alfonso Pratgay, hoy nuestro colega Jorge Asís, y muy reconocido incluso por los sectores del gobierno, también se tomó en broma lo de Iber Pérez Corradi, ¿no? Y la citación, no lo citan a Aníbal Fernández, lo citan al ex senador radical Ernesto Sanz, por los dichos de Iber Pérez Corradi, ¿no? Y hoy Aníbal Fernández le respondió a Elisa Carrió sobre lo que había dicho. Ayer la diputada Elisa Carrió hizo una confesión, creo que tremenda. Dijo, yo ayudé a construir el monstruo de Aníbal Fernández para que gane la bella María Eugenia Vidal, omitiendo de que todo había sido pura mentira. Pero todos sabemos que es pura mentira. Yo no estoy dispuesto a aplicarla, entonces te tenés que quedar con una mentira que los tipos instalan, en este caso esta señora, que por supuesto yo la semana que viene estoy presentando la demanda que ustedes sabían que lo iba a presentar, y por supuesto esto es la coronación de la demanda. Va a tener que explicarlo en la justicia eso, porque yo se los dije desde el primer día, miren, yo no tengo nada que ver, tuve una sola vida, bastante aburrida por cierto, y soy el que tiene que bancarme estos lonjazos. Bueno, ahí lo tienen, esa es la explicación de la cual nosotros estamos haciendo, que ni siquiera es un invento argentino, es un invento, yo creo que de alguno de estos cráneos de los Estados Unidos que han utilizado esto para lastimar, para hacer daño, para ganar elecciones, que creen que estas cosas se resuelven, pero seguramente en algún momento llegará algún remedio que pondrá por tierra a estos tipos que hacen de la política una porquería, ¿no? Bueno, muy bien, ahí estaba la respuesta de Aníbal Fernández. Vamos a meternos ya de lleno en lo que le venimos prometiendo, estos datos de la realidad dura, tremenda, cruda, sobre los chicos y la mala alimentación en el Gran Buenos Aires. ¿Berco? Sí, Gato, acá estamos y el informe, como les decía, es conmovedor. Lo hizo el Instituto ISEPSI, que es la rama de estudios del movimiento Barrios de Pie. Movimiento Barrios de Pie que, vale destacar, venía criticando la política social del gobierno anterior y ahora critica la política social con mucho más énfasis de Mauricio Macri, y ahora van a ver además por qué. Primero,
porque tuvieron que abrir más comedores y merenderos. Y esa es una realidad que empiezan contando en este informe al que accedió en exclusiva Minuto 1 y que mañana seguramente ustedes van a ver en muchos otros medios o en los medios que se animen a publicarlo, replicándolo. Veamos eso, veamos cuánto se incrementaron. Primero, los lugares donde la gente pide para comer. Entre merenderos y comedores solamente, insisto, solamente del movimiento Barrios de Pie, en el primer semestre había 107, en el segundo semestre hay 229. ¿Cuánta gente acude a esos merenderos y comedores? Sigamos adelante y se los muestro, porque además habla del alcance de esta estadística, del alcance de esta muestra que ahora les vamos a presentar en exclusiva aquí en Minuto 1. En el primer semestre, o sea, en la anterior corte de la medición que hizo el ISEPSI de Barrios de Pie, había 4.042 personas que asistían regularmente a estos puntos de ayuda social para gente desesperada. En el segundo semestre, 9.248. Ahora empecemos a arrimarnos a los resultados. Primero, un resultado global. Un resultado que toma en cuenta a toda la infancia y adolescencia desde la lactancia. ¿Cuántos malnutridos encontraron en el universo de alcanzados, digamos, de gente que va a estos lugares a pedir una ayuda? En el primer semestre, 43%. Entre los que iban, 43% eran malnutridos. Les pedimos disculpas por la errata acá. En el segundo semestre, 47%. Del 43 al 47%, estos no son números que cambien muy abruptamente por lo general. Estos son números que se mueven a lo largo de los años. No son números que cuando uno mide un semestre y el siguiente cambien así de abruptamente. Fíjense ustedes el incremento de 43 a 47% de malnutrición entre quienes iban a los comedores y merenderos de Barrios de Pie. Sigamos adelante y les voy a mostrar el desglose en cada franja etaria y en cada forma de nutrición deficiente. Porque, claro, cuando uno está malnutrido desde la lactancia, eso se nota en varios aspectos. Primero, el bajo peso, pero también en la obesidad por el exceso de ingesta de hidratos de carbono. Y también en la baja talla, porque esto lo probó palmariamente como nadie el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Los bolivianos, después de Evo Morales, miden 7 centímetros más. Y eso tiene que ver con que accedieron a nutrientes, alimentos que nunca habían accedido y que por eso, en parte, el pueblo boliviano tenía baja estatura y la incrementó con una ampliación de derechos descomunal como la que generó Evo Morales en Bolivia. Bueno, eso es lo que está retrocediendo. Insisto, son números que suelen moverse muy poco, pero que ustedes van a ver cómo se mueven entre el primer semestre y el segundo en esta medición de Barrios de Pie. Los lactantes. La prevalencia del bajo peso que tuvieron en el primer semestre era del 7%. Segundo, 8%. Sobrepeso y obesidad. Acá está sumado. Ellos lo muestran desglosado, pero yo se los presento sumado. Sobrepeso y obesidad. Bajó levemente entre el primer semestre y el segundo del 27 al 24. Para que vean que estos son datos objetivos, no es que dan todos mal. Pero muy poquititos retroceden. Van a ver el resto. La baja talla, y esto es lo que destacan como más grave los especialistas en nutrición que hicieron esta medición. La baja talla tenía una prevalencia del 22% entre los niños de 0 a 2 años, lactantes, y subió al 28% entre estos 9.000 chicos que van a los merenderos y comedores de Barrios de Pie, del 22 al 28%, una suba abrupta. ¿Y saben qué pasa con un chico? ¿Saben qué pasa con un chico que durante la lactancia tiene baja talla? No puede aprender, no puede desarrollarse, no puede llevar adelante los aspectos más elementales de su vida en el resto de la infancia y en su vida adulta. Por eso la preocupación porque haya subido la baja talla del 22 al 28%. Pero fíjense en la primera infancia. La primera infancia de 2 a 5 años. Bajo peso, del 4 al 5% se incrementó. Sobrepeso y obesidad también se incrementó, del 38 al 41%. La baja talla también se incrementó, del 16 al 17%. Y si seguimos adelante en la edad de los chicos que asisten a estos comedores, seguimos viendo lo mismo. Seguimos viendo lo mismo en la segunda infancia,
la preadolescencia. El bajo peso se mantiene en el 4% entre los que asisten a estos comedores, pero el sobrepeso y la obesidad aumentan brutalmente, del 32 al 38%. Acá se ve la carne que dejó de comerse en el primer semestre del año y los hidratos de carbono que lo sustituyeron, los fideos que son lo único que aumentó su venta en el consumo masivo. Y la baja talla también se incrementa en la segunda infancia, del 4 al 6%. Ahora veamos la adolescencia. Veamos acá. La adolescencia, el bajo peso se incrementa del 4 al 5, el sobrepeso y la obesidad se incrementan del 27 al 29 y la baja talla se incrementan del 6 al 7%. Ustedes vieron que son 3 indicadores clave, son 3 indicadores fundamentales para establecer las condiciones en las que los chicos acceden luego a la educación. Si van a poder prestar atención en la escuela o no, si van a poder formar parte de un grupo de trabajo luego más adelante. Desde muy chiquitos arrancan los determinantes de esa situación. Y la verdad que según esta medición, que insisto, está arraigada en casi 1000 chicos de todo el conurbano bonaerense y en el doble de comedores y merenderos que un año atrás, perdón, casi 10.000 chicos, sí. Casi 10.000 chicos. 9.000 y pico de chicos. Bueno, lo que muestra es el agravamiento de estos indicadores de manera... Bueno, esto lo viene denunciando desde enero aquí Isaac Rudniko, que es uno de los responsables de esto. Cuando decía, en enero, ¿te acordás? En enero, mirá qué lejos que ha quedado, cuando decía, se ha incrementado el consumo de harinas, de fideo y se ha dejado de comer carne. Exactamente. Es en tributo a ese espacio que nosotros leímos cuando nadie lo decía, que él en exclusiva nos brindó esta información. Bueno, y también a esto hay que sumarle cómo ha mermado el consumo de leche, ¿no? En un 10% en los sectores más populares. Gracias, Berco, gracias como siempre. Augusto Costa, y mucho de lo que recién mostraba Berco tiene relación directa a los incrementos de los precios, a la disparada en los precios que hace imposible que muchas familias accedan a canastas básicas esenciales, ¿no? Sí, seguro. Y en general tiene que ver con la política económica que implementó el gobierno, que con las primeras medidas que tomó, la devaluación, la quita de retenciones, la desregulación del comercio exterior también, porque estos productos, la carne, la leche, para exportar tenían que pedir autorización en la Secretaría de Comercio, que estaba a mi cargo. ¿Y para qué? Para que se garantice el abastecimiento del mercado interno a precios razonables, se estimaba cuáles eran las necesidades y el resto se exportaba. Hoy ese esquema se eliminó, por lo tanto los exportadores y los productores pueden destinar lo que quieran al mercado interno y lo que desean al mercado externo. Y eso habla de una situación donde se le dio vía libre a los empresarios para que, además de eliminar los mecanismos de administración de precios, pudieran apropiarse de plata del bolsillo de todos los consumidores para elevar su rentabilidad. Y los números que mostraba Berco son alarmantes, porque es la muestra más palpable del deterioro social que hay en la Argentina. El consumo de carne en septiembre de 2016 respecto al año anterior cayó de 63 kilos per cápita a 54. Es decir, un 15% menos de proteína animal en carne roja. Lo mismo pasó con pollo, cayó un poco menos, pero se sustituyó por alimentos que también cae el consumo, cae más o menos el 8% del consumo de alimentos, pero que tienen componentes nutricionales mucho peores. Lo mismo con la leche, y esto se sabe, cuando cae el consumo de leche, y hoy estamos en niveles de 2002 de consumo interno de leche, 11... ¿Niveles del 2002? ¿Consumo de leche? Exacto, en el primer semestre... En el momento de la peor crisis de la Argentina. Seguro, y esto tiene que ver con la política que aplicó el gobierno. Entonces, se sabe, cuando cae el consumo de leche, estamos en una situación social desesperante o que muestra un deterioro muy grande. Entonces, ahora, específicamente en la Secretaría de Comercio, que era lo que estaba a tu cargo, ¿qué políticas o qué programas cayeron desde que salió el kirchnerismo del gobierno y asumió el macrismo? Mira, se eliminaron toda lo que es la administración del comercio exterior de estos productos que son muy sensibles para la mesa de los argentinos, y, por ejemplo, en harina, que también se eliminó la necesidad de pedir permiso de exportación, creció mucho la exportación y el precio junto con la... Pero para el mercado interno, para los que compran en el supermercado, digo, precios cuidados... Bueno, precios cuidados se mantiene en los papeles. Eso iba a preguntarte, justamente, porque muchos lo criticaban a ustedes por el tema de precios cuidados, que el gobierno ahora ha tenido que recuperar
mantener. Sí, digo, lo mantuvo, ¿no? Gustavo y Mariano, en la forma, porque cambió el listado de productos que componían precios cuidados, dejó de controlar, dejó de ser una canasta que representaba el consumo de los argentinos y que marcaba precio de referencia, para ser una canasta donde... ¿Tenía carne el precio cuidado de ustedes? Que sacaron ahora, tenía ¿no? 8 cortes de carne, lo sacaron, después lo volvieron a poner, pero con un aumento del 40%. Es decir, claro, en vez de autorizar una suba directa del 40%, hicieron esta vuelta. Pero ¿qué es más preocupante? La leche. Teníamos las dos marcas que representaban el 80% del consumo de leche fluida en sachet en la Argentina. En diciembre está a 10,50 esa leche. Ahora está a 18, 19 pesos, porque la eliminaron de precios cuidados y pusieron una versión, marca, digamos, segunda marca, que tiene una participación muy baja. Entonces, subió 9 pesos la leche que paga el consumidor, el litro, en cualquier comercio de Buenos Aires, de Argentina. Como el producto emblemático se podría llamar, que es el aceite, ¿no? O sea, el aceite también. El aceite es insólito. Se eliminó de precios cuidados. Claro. No, pero además no solo dejaron de pagar ese subsidio para que la gente pagara menos en la góndola. Se eliminó el fideicomiso que permitía que los exportadores, que tenían una gran rentabilidad, subsidiaran el consumo interno. Se eliminó el producto de precios cuidados y hubo incrementos del 100, 200%. El otro día todos los sectores sociales, los que marcharon el viernes pasado, estuvo Emilio Pérsico el otro día acá, decían la canasta navideña, tenemos que asegurar una Navidad que toda familia tiene derecho a tener, como lo tenían durante los últimos años, una Navidad en paz, con una mesa bien servida, que esto hoy, lamentablemente, y con los datos que recién mostrábamos, le escapan lamentablemente a muchos. Digo, ¿y qué pasa con la canasta navideña respecto a un año atrás, a la de ahora, o también de precios cuidados, ¿no? Que había productos. Sí, ahí en la Secretaría de Comercio se acordaba con los supermercados una canasta navideña a precios accesibles. Lo que estamos viendo es que respecto a 2015, los productos navideños van a tener una suba de 40 a 50%. Es decir, en línea con lo que fue la inflación de este año y lo que habla también de una Navidad donde los argentinos vamos a tener peores posibilidades para pasarla bien, digamos, ¿no? Que ya y eso que expresa mucho, ¿no? La situación en la que estamos y cómo se ha perdido calidad de vida en la Argentina gracias a estas políticas. Tremendo. Bueno, perdón, quería preguntar algo. Pensé que ibas a preguntar algo. Ya seguimos, Augusto, ya nos vamos a meter. Quiero utilizar el tiempo. Enseguida también vamos a estar, que nos acompaña, pero bueno, está interesándote también de nuestra realidad. El cónsul general de Bolivia. Le podemos preguntar por el dato que dijo Berco recién del tema de la estatura de los bolivianos, que aumentó 7 centímetros. ¿Esto es real como lo dijo Berco? Bueno, creo que es absolutamente real, pero Bolivia ha crecido no solamente en estatura, en la población económicamente, en general, claro, sino en nuestra estatura moral, sobre todo, en una estatura que nos ha puesto en un plano mundial del manejo que se ha tenido económicamente han tenido un gran desarrollo, ¿no? En los últimos años ha incrementado el Producto Interno Bruto en un 365% en Bolivia. Y un dato muy interesante cuando hablaban de la nutrición y de los problemas de la extrema pobreza, yo tengo datos actualizados que la medición al 2014 debería ser de incidencia a la pobreza de 24%. En el 2015 Bolivia ha tenido 22.3, es decir, hemos cumplido al 100% el objetivo que nos trazamos el 2015. En la prevención de la desnutrición en menores de 3 años, la proyección era del 19% y hemos tenido 0%. Es decir, no tenemos niños desnutridos hasta los 3 años por una política encomendada a dar un subsidio al parto, al recién nacido, y un subsidio económico hasta los 2 años de edad. Claro. Entonces son datos importantes que esa estatura que señala es un excelente medidor de la desnutrición, y creo que en Bolivia no solo hemos crecido en eso. Bueno, ahora enseguida le vamos a preguntar, porque hoy hubo una marcha de muchos hermanos nuestros latinoamericanos preocupados por muchas medidas anunciando contra la inmigración del gobierno, así que enseguida vamos a hablar de ese tema también con el cónsul general de Bolivia en nuestro país. Hay algo en ciernes que reveló durante el fin de semana nuestro colega Ramón Indart en Perfil, que es este controvertido memorando un acuerdo con Qatar, que Perfil lo ha titulado así: tráfico de influencias, gaudio y lobby de onda, pero que además promete ser un escándalo que ya hoy el mismo diario Perfil está indicando que están pidiendo ya a los diputados a Malcorra, al titular del ANSES, Basavilbaso, y a otros funcionarios en el Congreso de la Nación, porque es un enmarañado de cuestiones realmente muy, muy alarmantes, que ayer lo comentábamos,
podría incluso incidir sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, porque parece que este acuerdo con Qatar se estaría bancando justamente con el Fondo de Sustentabilidad, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES de nuestros jubilados. Diputado Carmona, ¿esto es un escándalo en ciernes? Es un escándalo, es gravísima la situación que se está presentando. Tengamos en cuenta que, en primer lugar, nos estamos manejando en función de la investigación periodística, porque la Cancillería no ha publicado como ha hecho con otros acuerdos. Discúlpeme antes que siga avanzando. Yo no sé si usted... ¿Gaudio que es funcionario del gobierno? No. Evidentemente ahí hay una situación de tráfico de influencia, sin lugar a dudas. Es lobista. El dato fundamental Gaudio hace lobby para el príncipe de Qatar, porque el príncipe de Qatar jugaba al tenis. Ahí está. Sí, ahí está la foto. A ver, que incluso está con el presidente Macri, ¿no? Sí, eso es en la visita que hizo aquí a la Argentina. Acá. Es lobista. El problema es que ha estado manejando Gaudio y otros empresarios vinculados con este caso información confidencial, claro. Información que seguramente ahora van a buscar negarnos a los diputados, que le estamos solicitando. Mañana vamos a ingresar un pedido de información pública en función del decreto de información pública para conocer el contenido de este acuerdo, que, reitero, no ha sido publicado por la Cancillería. Lo que trasciende, y el gobierno no lo ha desacreditado ni lo ha cuestionado, es que se trata de un acuerdo para crear un fondo offshore que tiene como finalidad buscar eficiencia tributaria. Esto básicamente es evadir aportes al Estado Nacional. ¿De dónde surgen los fondos? De un fondo catarí y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Provisional Argentino. Una situación sumamente escandalosa. Vamos hacia la Argentina que plantea la inserción en el mundo como inserción en la timba financiera internacional. Pero ¿y acá cómo juegan los fondos de ANSES, los fondos de garantía de sustentabilidad? ¿Están en riesgo? Se han comprometido 300 millones de dólares de fondos de garantía de sustentabilidad, es decir, fondos de los jubilados. ¿Quién va a administrar este fondo? Un tercer administrador que no puede ser de ninguna de las partes, por lo tanto será un extranjero. ¿Qué legislación se va a aplicar? Legislación británica y jurisdicción británica. Es realmente escandaloso. Esto está como lo que hablábamos el otro día. No puede salir mal. No puede salir, pero está no puede salir bien para la Argentina. Claro. Pero está como la ley esta que comentábamos el otro día, que quieren en diputados también, que quiere el gobierno. ¿Cómo es la de responsabilidad compartida? La ley de público-privada. Ley de participación pública-privada. Es la misma lógica. Gustavo, es la misma lógica. Se está preparando la ley de participación pública-privada. También hay que tener en cuenta que establece las condiciones propias de los megatratados de libre comercio sin que haya una contraparte que se obligue a nada. Claro, es extraterritorializar la obra pública. Absolutamente. Además, perdón, sumado a esto que comenta Guillermo, este acuerdo viene con un tratado bilateral de inversiones que es central. Porque Argentina durante toda la década del 90 fue el país de América Latina que más tratados bilaterales de inversión firmó 58 y ratificó 55, y fue lo que permitió, por ejemplo, que las empresas que invirtieron en Argentina pudieran presentarse al CIAD y decir prorroga la jurisdicción. Acá la prórroga es a legislación británica. Después de todos los juicios que tuvimos hasta... Y por eso tuvimos todas las demandas en el CIAD, que Argentina fue uno de los países más demandados, y que eso también limita, por ejemplo, cualquier tipo de decisión de política económica respecto a qué tipo de inversiones le hacen bien al país, en qué sectores, qué tiene que ocurrir con las utilidades, con las remisiones. Es decir, pone muchos límites en nombre de una seguridad jurídica que lo único que hace es garantizar condiciones que no tiene ninguna empresa que opera en la Argentina. Este acuerdo, tanto el del Tratado de Protección y Garantía, Promoción de Inversiones, como el acuerdo para esta constitución de un fondo offshore, nos confirma que hemos vuelto a los 90 en materia de posicionamiento de la Argentina en el mundo. Y quiero decir, nosotros hemos presentado hoy una nota a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esperemos que su última reunión con la canciller Malcorra no la condicione. A la diputada Carrió le hemos pedido que cite a la canciller Malcorra, a Emilio Bilbaso, director ejecutivo del ANSES, a Horacio Reiser. Horacio Reiser es el asesor presidencial de inversiones que ahora ha sido promovido en el recambio de la Cancillería por el fracaso de la política exterior que se ha producido, a ocupar el área económica de la Cancillería. Queremos que vaya a dar explicaciones, y también a Luis María Blaquier.
Bueno, pausa y continuamos, ¿eh?